Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en este video de apoyo buscando pues que se les facilite la realización de la actividad integradora 3 que corresponde a la semana 2 del módulo 3 para Prepa en línea CEP. Recordemos que antes de ponernos a realizar nuestras actividades, pues tenemos que revisar los recursos. En esta semana nos corresponde aprender sobre, en general, lo que es la ciencia, las características de la ciencia y nos vamos a enfocar principalmente a algunas de las ciencias. Recuerden que es importante comprender que hoy en día no vemos ya las ciencias desde solamente un punto de vista, sino que abarcamos otros, como acaba de suceder con la actividad en donde vemos el hecho histórico abordado desde la literatura y desde la historia. Así es que en esta ocasión tenemos que repasar los recursos de qué es la ciencia. Este es uno de los más importantes porque nos pide una parte de la actividad revisar otro, características de la ciencia. Hablaremos de la biología y de todas las ramas que tiene específicamente esta ciencia. Se deriva en varias otras que estamos viendo ahorita y que tienen que ver con la actividad que vamos a realizar. Aquí nos pone un ejemplo de cuáles son las aplicaciones que tiene la biología en la vida de los humanos. También tenemos un audio en donde nos vuelve a recordar la forma en que tiene una interrelación la biología con otras asignaturas. También vamos a revisar lo que es un ecosistema. Y de ahí pues tenemos que entender a qué ciencia pertenece el estudio de los ecosistemas y cuando lo identifiquemos nos va a ayudar para la realización de nuestra actividad. Este otro texto también, su finalidad de este otro recurso es recordarnos que cuando estamos revisando un texto existe la posibilidad de conectar lo que un texto dice con otro que puede ser explicativo de ese, como pudiera ser buscar en un diccionario. Yo estoy leyendo un texto, no conozco un concepto, me voy al diccionario y en ese momento, para saber qué significa esa palabra, estoy realizando una intertextualidad, cambiar de un texto a irme a otro porque lo necesito para mejorar mi visión y mi comprensión de un texto. Eso es la intertextualidad, pero también vamos a conocer en esta semana lo que es la interdisciplinariedad y es la condición en donde podemos ver un mismo hecho o un mismo suceso o un mismo fenómeno abordado desde muy diferentes disciplinas, ¿de acuerdo? Bueno, regresemos entonces a las explicaciones de nuestra actividad. Nuestra actividad integradora nos indica que vamos a trabajar en el tema de la biología en nuestra vida cotidiana. Para ello tenemos que pues desarrollar una actividad en donde vamos a utilizar el procesador de texto y vamos a trabajar con bueno, de entrada son 2 lecturas, pero ahorita en la primera pregunta nos dice que leamos, o la primera instrucción nos dice que leamos el texto Papel o Plástico, que se encuentra en esta liga. Vamos a conocerlo. Esta es la liga, es una revista de la UNAM llamada ¿Cómo ves? Entonces nos está mostrando una pregunta en donde nos plantea que si esta actividad es mejor cambiar el uso del plástico por el del papel, nos lleva a reflexionar sobre eso, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces regresamos a las instrucciones y nos damos cuenta que el segundo paso es
que utilizando el procesador de textos respondemos a los siguientes planteamientos o preguntas. Para empezarlas a contestar, yo les recuerdo que empecemos por utilizar una portada o por lo menos unos datos de identificación. Ya estoy preparando aquí mi actividad, le pongo mi nombre, le pongo mi grupo y ahora puedo copiar y traer hacia acá las preguntas, pero les vuelvo a insistir porque en la primera semana hubo personas que no vieron los videos de apoyo y que están realizando un copiado y pegado de forma que le quitan buena presentación. Así es que lo vamos a volver a explicar para que lo recordemos. Yo tengo aquí mi pregunta, la voy a seleccionar con mi botón izquierdo del mouse. Puedo darle clic con botón derecho y le digo copiar. Cuando me voy a mi procesador, le puedo poner pegar, pero ojo, la primera opción me trae un desagradable mantener el formato de origen en donde se ve lo beige que tiene de fondo en el original y le quita presentación, así es que vamos a elegir conservar solo texto. Ya me puso la pregunta, le puedo poner, si así lo deseo, que esa va a ser la pregunta número 1, porque obviamente la instrucción 1 era leer el texto. Entonces dejo mi espacio correspondiente para responder esta pregunta. Dice: ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? En el recurso biología es justamente donde vamos a encontrar la respuesta de a qué rama pertenece en este esquema que se encuentra aquí en el centro. Ahí debemos de identificar cuál de esas ramas es la que aborda el tema de la lectura. Respondemos por qué consideramos que es la rama que hayamos elegido y pasamos al siguiente punto en donde tengo que analizar esta tabla. Es decir, vamos a ver qué características de las que tiene esta tabla las encontramos en la lectura que nos corresponde sobre el papel o plástico. Para empezar voy a reproducir esta tabla. Cuento que son 1, 2, 3 columnas y cuento que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. Me voy a mi menú insertar y dándole clic voy a elegir 3 columnas y 6 filas. Ahora lo que me resta es copiar y pegar la información. No se puede copiar porque es una imagen, entonces la tenemos que escribir directamente. Ya escribí la información que tengo que complementar, pero pues si quiero darle una mejor presentación con un poco de color, eso sí ya es al gusto de cada uno de ustedes. No lleva más puntuación, pero sí lleva mejor presentación. Le damos clic en donde se forma esta cruz, damos 2 clics y entonces el menú de aquí arriba cambió y me permite buscar una tabla que tenga colores que me parezcan agradables. Yo siempre les recomiendo usar pues colores tenues, pálidos, para que mejore la lectura, para que facilite la lectura, ¿verdad? Entonces, bueno, casi todas estas traen unos colores suficientemente pálidos para hacerlo. Bueno, yo escojo cualquiera de ellos, ¿no? En este caso decido utilizar el amarillo. Bueno, ya me escribió entonces aquí. Me dio una presentación un poquito mejor y ahora voy a ir llenando estos aspectos. Pero para que apoye a ustedes en la respuesta, puesto que son de las que por experiencia
pues incurren en algunos fallos los estudiantes, vamos a explicarlo con ejemplos muy particulares. Para comprender mejor si la lectura tiene incluida esta característica de la ciencia que es, pues, que sea sistemática, vamos a identificar lo siguiente. Sistemático quiere decir que hay dentro del proceso del que se esté hablando una situación que establezca un orden o que clasifique las cosas por medio de una regla o parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Significa que en nuestra vida cotidiana hacemos muchas actividades de manera sistemática, es decir, hacemos acciones que tienen toda una secuencia repetitivamente y nosotros no somos del todo conscientes de ello. Por eso vamos a revisar estos ejemplos que nos van a servir bastante para comprender si en el texto podemos ver que haya algo que sea sistemático, es decir, que para producir el producto, como pueden ser las bolsas plásticas, sí tiene algo sistemático. Recordarán que en el módulo 2 tuvimos que desarrollar un horario donde vamos a registrar todas nuestras actividades del día y ese horario nos va a permitir pues tener un tiempo claramente destinado a nuestros estudios. Bueno, pues llevar una agenda también es provocar una sistematización que nos permitan conseguir el objetivo que nos estamos proponiendo. Ejemplo, quiero que me alcance mi día para hacer unos 4 o 5 pendientes que tengo. Entonces, agendo, pongo qué voy a hacer en la mañana, qué voy a hacer al mediodía, qué voy a hacer en la tarde, qué voy a hacer en la noche. Los organizo de la forma en que me quede mejor. Si tengo que ir al súper, pero a la vez recoger a los hijos en la escuela, entonces veo que me conviene más si primero paso al súper y luego por los hijos, etc. Entonces, eso crea un sistema. Nos lavamos las manos todos los días y para hacerlo utilizamos un sistema. Primero nos mojamos las manos, después utilizamos el jabón, después restregamos una mano contra la otra utilizando el jabón, nos enjuagamos, nos secamos y pues ya terminó el proceso. Eso es un sistema. Asimismo, si yo me pongo a conectar una impresora, pues sé que primero tengo que realizar enchufarla a la corriente eléctrica y después a mi computadora, a mi PC, o la tengo que dar de alta en mi sistema de Wi-Fi para que la reconozca mi computadora y pueda mandar a imprimir. En la casa también hacemos todos los días actividades domésticas, toda la familia. A lo mejor a los niños les toca tender la cama, al papá sacar la basura, lavar el carro, a la mamá planchar. En fin, tenemos una serie de actividades domésticas y todo eso es un sistema que existe dentro de la casa, ¿sí? También puede ser que en nuestro trabajo de pronto surja un problema en una máquina o en una parte de un proceso y tenemos que encontrar exactamente dónde estuvo el error. Los contadores a veces batallan mucho para encontrar cuál fue un problema, qué es lo que no se registró, porque les tiene que cuadrar exactamente de la misma manera los ingresos que los egresos. Bueno, chicos, pues con esta explicación nos damos cuenta de que un sistema es una situación que lleve un orden y que trate de encontrar dentro de ese orden, conseguir un resultado, un objetivo. Una investigación pues busca encontrar un resultado o un objetivo. Bueno, pasamos entonces a la siguiente característica de la ciencia. Esta es que debe de ser metódica. ¿Qué significa que sea metódica? Bueno, pues una investigación
debe de tratar de seguir paso a paso el método científico, ¿sí? El método científico tiene algunos componentes. Aquí les pongo algunos para que no está todo el proceso completo, pero para darles una idea. Cuando se hace una investigación, uno debe de plantearse una pregunta para saber, bueno, ¿qué es lo que quiero realmente saber? ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¿Qué conocimiento nuevo deseo tener? Entonces, retomé una de las preguntas que viene en el texto de su investigación y la pregunta es: ¿se reduce el impacto ambiental cuando sustituimos las bolsas de plástico por las bolsas de papel? Porque de entrada, a lo mejor yo pienso que si cambiamos las bolsas de plástico por las de papel, pues también estamos talando árboles, porque las bolsas de papel, pues el papel viene de la madera y estamos deforestando. Y también las bolsas de plástico, estamos viendo que ya los océanos están repletos de plástico. Entonces, realmente es un problema de investigación. Yo sí quiero saber qué es menos malo de las dos situaciones o qué cosa tiene menos o más impacto ambiental. ¿Cómo puedo hacer una investigación? Primero vamos a apoyarnos de todo el conocimiento humano que ya existe. Voy a recurrir a libros, a revistas, a internet, a estadísticas, a todo lo que se necesite para poder hacer la investigación. Después empiezo ya a investigar, sea con un laboratorio, sea con una investigación en donde entrevisto a las personas, las encuesto, a ver tú cómo tiras la basura, tú cómo le haces, cuánto tiempo usas una bolsa de papel, cuánto una de plástico, en fin, hago una investigación de muchas formas y con eso voy a tener una conclusión. Esto entonces tenemos que revisar la lectura y darnos cuenta de si en la lectura me deja ver que tiene o no un aspecto metódico lo que está planteando la revista de la UNAM. Bueno, pasando al siguiente punto, nos damos cuenta de que la ciencia, nos dice ahí, debe de tratar de ser objetiva. Y que sea uno objetivo significa que tu corazoncito no se cargue hacia un lado u otro de la investigación, sino de que trates de mantener un equilibrio. Aquí lo estamos ilustrando con un juez que debe de determinar si va a dictar que está prohibido el uso de las bolsas de plástico y que se cambien por bolsas de papel o si lo va a seguir autorizando. Es una imagen, el juez, que me lleva a una posible situación, ¿verdad? En donde por un lado podría tratarse de un juez que su papá es dueño de una fábrica de bolsas de plástico y por otro lado él podría pensar en que le preocupa el futuro de sus hijos y de las siguientes generaciones. De manera que esta situación nos lleva a que él debe de tratar de ser lo suficientemente objetivo como para que no le importe su dictamen, sea que afecte a su papá o sea que afecte a sus hijos más las siguientes generaciones. Bueno, tenemos que ver entonces en la lectura qué tanto hay de que lo que nos expliquen tenga pues una situación objetiva o si se ve que pues se nota que el autor del texto pues está muy a favor o muy en contra de algo, pero no da razones científicas, sino simplemente se trata de inclinar de forma poco objetiva, ¿de acuerdo? Este siguiente punto nos dice que la ciencia debe de ser verificable. Esto quiere decir que mientras más se pueda comprobar lo que se está pretendiendo explicar o decir, pues es mucho mejor. Aquí les puse un ejemplo en donde hoy en día muchísimas personas hablan de lo benéfica que es la moringa.
Aquí estoy poniéndoles esta imagen que dice que mejora la digestión, que apoya los niveles de azúcar en la sangre, disminuye el colesterol malo, mejora la piel, tiene un poder de antienvejecimiento, etc. Mejora el sistema circulatorio, bueno, todo lo que estamos viendo. Bueno, una imagen como esta se puede verificar con mucho grado de exactitud cuando utilizamos un sistema de verificación que ya existe. Por ejemplo, si yo aseguro que la moringa beneficia los niveles de azúcar en la sangre, es muy sencillo. A personas que padecen altos niveles de azúcar, como los diabéticos, se les aplica antes de la toma de la moringa los exámenes de sangre y después de la toma de la moringa. En este caso podríamos comprobar científicamente, es decir, verificable, si de verdad influye positivamente en bajar los niveles de azúcar. También pudiéramos dar una idea de si es verificable que nos disminuye el colesterol con pruebas de laboratorio. Si yo aseguro que tiene alto contenido de vitaminas, minerales, calcio, etc., eso también se puede investigar haciéndole pruebas de laboratorio. Lo que ya es dudoso, ya no es verificable, son otras características que nos están apareciendo aquí, ¿no? Dice, tiene un poder anti-envejecimiento. Bueno, pues habría que ver cómo se va a medir si la gente de veras puede lograr anti-envejecer. Ya eso lo hace como algo no verificable, ¿no? Que me provee de una energía que es natural, pues es algo bastante más subjetivo, ya no puede ser tan comprobable si hoy amanecí con flojerita, pero pues se debe a que me desvelé, o si amanecí muy prendido aquí porque pues ando muy energético, pero resulta que pues a lo mejor me tomé 3 cafés y eso es lo que realmente me puso tan energético. Bueno, entonces veamos si la revista nos plantea cosas que se puedan verificar. Ese texto tendríamos que ver si se puede de verdad comprobar lo que nos están diciendo o no. Y nos vamos a al último punto, déjenme lo bajo tantito, en donde nos dice que la ciencia también es modificable. ¿Eso qué significa? Que lo que hoy afirma la ciencia puede cambiar cuando surgen nuevos conocimientos. Cuando yo era pequeña me dijeron que Plutón era un planeta y después, hace ya no muchos años, dijeron que siempre no es un planeta. En algún momento dado se pensaba que la teoría heliocéntrica decía que el Sol giraba alrededor de nosotros. Hoy sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Aquí les pongo otro ejemplo donde John Robin Warren, Premio Nobel en Medicina, obtuvo este premio habiendo peleado con sus colegas porque él descubrió, y no le creían, que las úlceras se producen por causa de una bacteria, cuando la comunidad médica hasta antes del 2005 pensaban que a las personas que les salían úlceras se debía a que eran personas nerviosas, preocuponas, es decir, a causas psicosomáticas. Y bueno, hoy él comprobó ¿por qué se pensaba eso? Bueno, porque se pensaba que con los jugos gástricos todas las bacterias morían y él encontró que existen bacterias que provocan estas úlceras. Bien, entonces lo que antes se creía puede ser modificado con el tiempo. Aquí les pongo también una imagen en donde estoy mostrando. Esta imagen fue tomada en 1955, tiempos en donde apareció el plástico. Se creyó que se estaba descubriendo el mejor invento de la humanidad. A partir de ahí, muchos productos se conservaron en mejor estado, guardados aún en el refrigerador, pero en mejor estado, no perdían humedad, en fin. Se le encontraron unos usos maravillosos, una ventaja enorme, pero en ese entonces
nadie se puso a investigar el impacto que iba a tener, hasta que tiempo después nos dimos cuenta que no se degradan esos plásticos. Hoy ya se están produciendo algunos, no todos, que se pueden degradar porque tienen otros componentes y bueno, ya no durarían 1000 años en el medio ambiente, como en este caso, en donde hoy en día se han encontrado botellas en el mar que se han recuperado con fechas por ahí de 1960, 70, y bueno, eso nos demuestra que el impacto que tuvo fue nefasto para la humanidad. Bueno, muchachos, pues eso ya nos lleva a poder responder si encontramos que en el texto es sistemático, la información que tiene es metódica, es objetiva, es verificable, es modificable, pero tenemos que dar las razones. Estas razones valen bastante en términos de qué tanto estás reflexionando en tu lectura. Bueno, aquí quiero copiar el siguiente punto para llevármelo a mi procesador. 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Es mejor copiar y pegar eso y no toda la instrucción. Ya lo he copiado y pegado y ahora lo voy a responder, pero vamos a visitar la página para que nos demos idea de qué otras disciplinas aparecen por ahí. Bueno, el que es más obvio pues es el del medio ambiente, por lo tanto ese no debe de ser considerado, sino más bien otra forma de abordar este problema. Aquí podríamos encontrar un tip, ¿verdad? ¿Qué otra ciencia está abordando aquí el mismo problema de las bolsas de plástico? ¿Sí? Tenemos también la posibilidad de ver aquí otra ciencia. ¿Por qué? Porque miren, me está hablando de porcentajes, ¿verdad? De porcentajes y de términos de ese tipo. Entonces, cuando me están dando información matemática, numérica, pues quizá me están hablando de otra ciencia, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto ya nos damos idea de cuáles otras ciencias están involucradas en el texto. La siguiente instrucción me lleva a que dé clic en este hipervínculo y lea este otro tema sobre la basura, ¿sí? Después de hacerlo tengo que responder esta pregunta, por lo tanto entonces la copio, la pego y me la llevo para mi tarea. Les recuerdo que siempre es importante cumplir, dice, al menos 8 líneas. Esa respuesta la tenemos que redactar con al menos 8 líneas. Siempre debemos de cumplir para desarrollar nuestras competencias de comunicación. Debemos cumplir con la extensión que se nos indique. Y bueno, ya nada más nos quedaría la última pregunta en donde dice que respondamos con media cuartilla cómo creo que afecta este problema mi vida diaria. Este punto de la media cuartilla, recuerden que lo vamos a responder reflexionando, pero dejando evidencia de que leímos los dos textos. Mientras más claro dejen ustedes al redactar su reflexión, pues es mucho mejor. En este caso yo puedo pensar, bueno, sí, es que cuando yo me levanto, porque me está preguntando de mi vida diaria, ¿no? Cuando yo me levanto y voy a la tienda y voy a comprar una mantequilla y una bolsa de pan, vengo a mi casa, me tomó 20 minutos llegar a mi casa y de ahí tiro la bolsa a la basura. Entonces, pues eso es todo lo que utilicé, esa bolsa de plástico, y pues estoy consciente. Bueno, en fin, podemos trabajar todo lo que demuestre que tuve una reflexión que parte de lo que leí en las dos lecturas. Esto es todo, muchachos. Espero que nos resulte muy bien nuestra actividad y muy exitosa. Hasta pronto.